Muy buenas, en el vídeo de hoy continuamos con la ley 29.998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. Recordamos que ahora nuestra planta judicial de la contencioso administrativa está formada por una sección de lo contencioso administrativo del Tribunal de Instancia, sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma, sección de lo contencioso administrativo del Tribunal Central de Instancia, sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional y sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. También vimos de qué conoce la Administración, de qué no conoce la Administración y, por supuesto, las competencias de cada órgano. Y la distribución de competencias que se hacía en función de una serie de criterios. El primero de ellos era de dónde venía el acto. ¿De la Administración General del Estado, de la comunidad autónoma, de la entidad local? También incluíamos aquí la inactividad de la Administración y la vía de hecho. Debíamos de saber que la competencia por razón de materia prevalecía sobre el órgano administrativo autor del acto, como hemos visto en algunas competencias que iban a secciones o tribunales, como podían ser la responsabilidad patrimonial, dependiendo de dónde había salido un ayuntamiento, una comunidad autónoma, un ministerio, como Administración General del Estado, la cantidad, íbamos a una sección o sala distinta. También eran personal, recursos humanos, propiedades especiales y sanciones. Ahí teníamos función de materia prevalecía sobre autor del acto, dependiendo. Pero esto es lo que habíamos visto. Ahora que toca ver el título 2, las partes. ¿Qué vamos a ver aquí? Primero, la capacidad procesal, luego la legitimación y representación y defensa. Capacidad procesal. ¿Quién tiene capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo? ¿Quién tiene esa capacidad procesal? Pues para empezar, las personas que lo ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/2000, artículos 6 y 7. ¿Y quiénes son estos? Personas físicas, personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, el Ministerio Fiscal, entre otros. ¿Quién más puede tener capacidad procesal? Los menores de edad para la defensa de derechos e intereses legítimos que les esté permitidos. También pueden tener capacidad procesal un grupo de afectados, uniones sin personalidad jurídica, patrimonios independientes, cuando así lo declare la ley expresamente. ¿Vale? Solo cuando lo declara expresamente. Luego, de la capacidad procesal pasamos a la legitimación, que no es lo mismo. Y hay que tener cuidado. ¿Quiénes están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo? Ya no es esa capacidad, tengo la capacidad para ir al contencioso, sino tengo la vinculación entre la persona, ya sea física o jurídica, y el objeto del litigio que se está llevando adelante. Capacidad procesal, legitimación para acudir al contencioso administrativo. ¿Quiénes están legitimados al contencioso administrativo? Primero, personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o un interés legítimo. Esto nos suena mucho al procedimiento administrativo. También puede ser corporaciones, asociaciones, sindicatos que resulten afectados directamente o estén legalmente habilitados. También la Administración General del Estado, cuando ostente un derecho o un interés legítimo para impugnar actos o disposiciones de las comunidades autónomas o de las entidades locales. Las comunidades autónomas para actos y disposiciones que afectan al ámbito de su autonomía. Las entidades locales, lo mismo, actos y disposiciones que les afecten a ellos. El Ministerio Fiscal también está legitimado para intervenir en los procesos que determine la ley. ¿Quién más puede estar legitimado, por ejemplo, en defensa del derecho de igualdad de trato y no discriminación e intolerancia? ¿Quién? Las personas afectadas son las únicas legitimadas en estos derechos de igualdad de trato y no discriminación e intolerancia. Pero es que además de ellas, con autorización podría tener la autoridad independiente para la igualdad de trato, los partidos políticos, los sindicatos y un largo etcétera que tenemos aquí establecido en la ley. Bien, pero ahí no vamos a entrar. Las personas afectadas en defensa del derecho de igualdad de trato y no discriminación e intolerancia. Y esta frase que te acabo de decir es muy importante y pregunta de examen, que además es que conocemos de otras leyes. ¿Cómo era esa frase? Tal cual redactada, literal. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso discriminatorio. Persona acosada, única legitimada. Muy de examen. Y además, junto con todo esto,
están legitimados las personas afectadas para la defensa de derechos e intereses por discriminación, orientación de identidad sexual, expresión de género y características sexuales. ¿Vale? Las personas afectadas y con autorización igual que antes, todos los de antes, sindicatos, partidos políticos, etc. ¿Bien? Repetimos la frase, esa tan de examen. La persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso discriminatorio por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales. ¿Queda alguien más que pueda estar legitimado? Así a bote pronto, sí, los sindicatos, en nombre del personal funcionario o el personal estatutario, cuando tengan autorización para ello. Cuando tengan autorización, los sindicatos pueden defender o están legitimados en nombre del personal funcionario o el personal estatutario. Pero claro, cuidado, que esto no acaba aquí. Estos son como los legitimados originalmente, pero veamos algo más, a ver si te suena esto. La administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante el contencioso administrativo previo ¿qué? Previa declaración de lesividad para el interés público. Que esto lo tienes grabado a fuego. La administración autora de un acto está legitimada para impugnarlo ante el orden contencioso administrativo previa declaración de lesividad para el interés público. Lesividad que era contra actos favorables para los interesados y que fuesen anulables. 4 años desde que se dictó el acto, 6 meses para resolver el procedimiento. Si no se resolvía en esos 6 meses, caducidad. Procedimiento administrativo común. ¿Quién más estaba legitimado en el contencioso administrativo? Pues fíjate, los vecinos, en nombre e interés de sus entidades locales. Las administraciones públicas también podían estar y los particulares en defensa de los recursos especiales y en materia de contratación. Y también podíamos encontrar disciplina deportiva en materia de paje. Bien. Todos estos son los que están legitimados. Hemos visto la capacidad procesal y la legitimación. Ahora, ¿quién se considera demandado? Cuando tú demandas, ¿quién se siente atacado? Si tú intentas ir en contra de un acto o una disposición general, ¿a quién le va a doler aquí dentro, en el corazoncito? A las administraciones públicas, a la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, los que estén vinculados o dependientes de las mismas, el Tribunal de Cuentas, etc. Vale. Todas ellas se van a considerar demandadas. Y con ellas o junto a ellas, ¿quién se va a considerar codemandados o codemandadas? Las aseguradoras de las administraciones públicas. Las aseguradoras de esas administraciones públicas siempre van a ser codemandadas junto con la administración que aseguran, como nuestro seguro de casa o del coche cuando les toca, más o menos. ¿Vale? Entonces, demandamos a una administración y codemandada siempre con ella su aseguradora. Bien, ya tenemos 2. Tercera, se puede considerar también parte demandada las personas o entidades que sus derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados por la estimación del demandante. Un demandante contra la administración y lo que está demandando le puede afectar a un tercero. O sea, eso que estás tocando, tú me afecta a mí si te dan la razón. Entonces puedo considerarme parte demandada. Un ejemplo, unos ejemplos baratos de esto, pues una subvención para 20 equipos de petanca. ¿Vale? El equipo 21 se queda fuera, sin subvención. ¿Qué hace el equipo 21? Pues presenta un recurso contencioso administrativo para que se anule todo el proceso, pues ve indicios de nulidad. ¿El resto de equipos de petanca se van a ver afectados por esa resolución? Sí, sí sale hacia adelante, porque tendrán la pérdida de las subvenciones concedidas. ¿Vale? Entonces también se pueden considerar partes demandadas porque se pueden, por la estimación del demandante. ¿Vale? Otra más, una adjudicación de un puesto de trabajo que no veas correcta. Demandas tú a la administración por la adjudicación de ese puesto que ya tiene otra persona. Esa persona, si el procedimiento te sale positivo a ti y anulan toda la convocatoria o todo el procedimiento, esa persona que ya tiene el puesto también se puede considerar demandada porque se va a quedar sin él. O una expropiación forzosa para recorrer un terreno, ¿vale? Que no quieres que se haga esa expropiación, pero ese terreno ya tenía previsto una utilidad aprobada por la administración hacia una empresa o para realizar un servicio,
¿vale? Esos terceros que iban a realizar esa actividad o ese servicio se pueden considerar demandados en el procedimiento como terceros, porque si no se hace la expropiación, ellos se quedan sin realizar el trabajo que ya tenían acordado con la administración, ¿vale? Todo esto funciona, así como esa tercera parte que también se puede considerar demandada si se estiman los procedimientos del demandante. Bien. Como resumen, y volvemos otra vez atrás, ¿quiénes se pueden considerar demandados? Las administraciones públicas, sus aseguradoras y las personas o entidades que puedan resultar afectadas en derechos o intereses legítimos por la estimación del demandante. Y por supuesto, claro, si el demandante funda sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se entiende demandada la administración autora de la misma, aunque no vaya contra ella directamente el recurso. Lo que se traduce en: este órgano me ha resuelto una solicitud de forma negativa basándose en el articulado de un reglamento general X. ¿Vale? Para que lo entendamos así más rápido, pues te deniegan una solicitud o una subvención de tu ayuntamiento basándose en una orden ministerial de Hacienda. Tú impugnas la denegación del acto, el acto que te ha hecho el ayuntamiento, argumentando que la orden ministerial de Hacienda infringe el principio de igualdad establecido en la Constitución, ¿vale? Entonces tú vas contra tu ayuntamiento por ese acto, pero además se va a considerar parte demandada o codemandada la administración que ha hecho la disposición general en la que se basa ese acto. Y por decirte, ¿y a quién te llevas a juicio ahí? Tú fíjate, ¿a quién te vas a llevar a juicio? Al ayuntamiento, a tu ayuntamiento, a su aseguradora, a la Administración General del Estado, que es Hacienda, ¿vale? Por esa disposición general, y además a su aseguradora. Y luego estás tú y a quien te tengas que llevar, que eso ya lo veremos después, y se convierte en aquello en el camarote de los hermanos, ¿vale? Así como ejemplo muy básico de estar por casa, pero espero que te sirva un poquito de ayuda. Bien, nos quedaría una última frase, es sobre la relación jurídica transmisible. Y es: si la legitimación derivase de alguna relación jurídica transmisible, el causaviente, que es el que se queda, podrá suceder en cualquier estado del proceso. Perfecto. Ahora, pregunta. Ya hemos visto la capacidad procesal, quiénes están legitimados, demandados, codemandados, etc. Pero me falta una pregunta. ¿Quiénes no pueden poner recurso contencioso administrativo contra la actividad de la administración? ¿Quiénes no pueden? ¿A quién se limita? ¿A quién se le prohíbe poner un recurso contencioso administrativo contra la actividad de una administración? A los propios órganos de la misma administración y a sus órganos colegiados, salvo que una ley lo autorice así expresamente. O sea, salvo que lo autorice una ley expresamente, los propios órganos de la misma administración y sus órganos colegiados no pueden ir en contencioso administrativo contra actos de la misma administración. Tampoco pueden los particulares que obren por delegación o sean mandatarios de la propia administración, o las entidades de derecho público que sean vinculadas o dependientes de esa administración que ha realizado el acto. Y yo te tengo que preguntar, ¿y por qué no? ¿Por qué no pueden su propia gente ir contra su administración en la vía contenciosa administrativa? ¿Por qué no? Pues porque la administración ya tiene un mecanismo para impugnar su propia actividad. ¿Qué mecanismo tiene la administración para impugnar su propia actividad? Si antes hemos visto la lesividad como pista, ¿cuál podría ser ahora para impugnar mi propia actividad como administración? La revisión de oficio, ya sea de disposiciones o de actos nulos. Ese es mi mecanismo para tirarme abajo mis actos, mis resoluciones o mis disposiciones, mi revisión de oficio propia, aunque también podría encajar la rectificación o la revocación. Pues ya tenemos el título 2 visto: capacidad procesal, legitimación, pero el título 2 me hablaba de representación y defensa, que no lo hemos visto. Lo vamos a ver un poquito más adelante, que creo que va a tener sentido. Así que pasamos al título 3 y nos adelantamos unos artículos para luego volver. Del título 3 vamos a empezar por la actividad administrativa impugnable, artículos 25 a 30. ¿Contra qué es admisible el recurso contencioso administrativo? ¿Contra qué podemos presentar recurso contencioso administrativo? Contra las disposiciones de carácter general, los reglamentos, perfecto, contra disposiciones de carácter general. ¿Hacemos memoria del procedimiento administrativo común? ¿Qué decía la ley de procedimiento administrativo común sobre las disposiciones administrativas de carácter general? Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá
recurso en vía administrativa. Y como no cabe recurso en vía administrativa contra las disposiciones de carácter general, ¿dónde lo hacemos? Aquí directamente en el contencioso administrativo. Bien, esa es la primera. Luego, también es admisible el recurso contencioso administrativo contra actos expresos y presuntos de la administración que pongan fin a la vía administrativa, ¿vale? Tienen que poner fin. Me da igual cómo sean, si son directos o de trámite, que deciden directa o directamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable de derechos o intereses legítimos. Me da igual cómo sean, pero ponen fin a la vía administrativa, entonces ya puedo impugnarlos directamente en la contencioso administrativa. Pero es que si no ponen fin, pues si no ponen fin, entonces presentamos un recurso de alzada y esperamos a que se resuelva de forma expresa o presunta por silencio administrativo. Y luego ya venimos a la contenciosa. También es admisible el contencioso administrativo contra la inactividad de la administración. No cumple con sus propias normas, la administración no realiza sus acciones o prestaciones que tienen estipuladas en una ley, en una disposición general, en una sentencia judicial o donde le toque. ¿Vale? Administración, no estás haciendo algo que debes. Recurso contencioso administrativo contra su inactividad. O todo lo contrario, la vía de hecho. Contencioso administrativo contra las actuaciones materiales en vía de hecho. Es cuando la administración está actuando sin tener competencia para ello o en caso de tenerla no lo está haciendo conforme al procedimiento legalmente establecido. ¿Vale? Si la administración está actuando conforme no debe, entonces podemos formularle un requerimiento a la administración para que deje de hacer lo que está haciendo, tenga competencia o no. Así como algo previo. Administración, por favor, deja de hacer eso que estás haciendo. ¿Vale? Aunque si no haces el requerimiento, tampoco pasa nada. Puedes ir tienes 20 días para ir al contencioso administrativo. Pero en caso de hacer el requerimiento a la administración para que deje de hacer eso, tienes que esperar 10 días a ver si la administración lo deja de hacer y luego, si sigue haciéndolo, 10 días para presentar el contencioso administrativo. Pero esto lo vemos un poquito más adelante. Así que todo esto, las disposiciones administrativas de carácter general, los actos que ponen fin a la vía administrativa, la inactividad de la administración y la vía de hecho, todo es de impugnación directa en la contenciosa administrativa. Pero también se puede impugnar en vía contenciosa administrativa contra actos que se produzcan en aplicación de una disposición general que se pueda considerar ilegal, como hemos visto antes, ¿vale? Eso que va como de forma indirecta, que tú vas contra un acto que está basado en una disposición general que entiendes que es ilegal, ¿vale? El artículo 27 nos dice que una vez presentada la impugnación, si el tribunal que la recoge primero considera que es ilegal esa disposición general, ¿vale?, lo va a plantear como una cuestión de ilegalidad ante el tribunal que corresponda. Bien, eso es el primer tribunal que lo recoge. Ahora, si el tribunal que lo recoge, el primero, es el mismo, el que conoce del recurso y además del recurso directo, él mismo puede considerarla inválida o nula esa disposición general. Pero es que hay un escalón más, que es que encima de todo ello está el Tribunal Supremo, que es el padre de todos en la contenciosa administrativa, comodín, que si se entera de algún recurso contra una disposición general que pueda considerar ilegal, el propio Supremo coge y puede anularla, ¿vale?, directamente. Por último de este bloque, también algo que me parece muy lógico, que lo podemos traducir como el RQR, ¿vale?, que no es admisible un recurso contencioso administrativo contra actos que sean reproducción de otros anteriores, que ya sean definitivos y firmes, o de los confirmatorios que no han sido recurridos ni en tiempo ni en forma. Ahí no se va a admitir el contencioso administrativo. Entonces, ya hemos visto en qué se puede presentar un recurso directo contencioso administrativo. Si tenemos una disposición general que se puede considerar inválida, ¿quién se va a hacer cargo? El propio, y lo eleva al siguiente, el propio si es mismo recurso y recurso directo, o el Tribunal Supremo si se entera de alguno. Pero no es admisible en ningún momento contra actos que sean reproducción de otros definitivos y firmes o los confirmatorios que no hayan sido recurridos ni en tiempo ni en forma. Vale. Pues ya hemos visto en todo lo anterior que conocemos el qué, el cómo y el por qué acudimos a la vía contenciosa administrativa. Pero es que nos falta una pregunta, ¿vale?, que es ¿con quién?
vamos a la vía contenciosa administrativa. Y aquí es cuando volvemos al artículo 23 del título 2 súper preguntado, que es la representación y defensa de las partes, ¿vale? Que parece que se complica un poco con la planta judicial actual, pero no tanto. Fíjate, este artículo 23 me dice lo siguiente, teoría general pura y dura, ¿vale? Actuaciones ante un órgano unipersonal, ¿vale? Un juez jueza, ¿vale? Un magistrado magistrada, uno solo, las partes, tú y yo, ¿vale? Podrán conferir su representación a un procurador y ser asistidas en todo caso por un abogado. O sea, en unipersonal, sí o sí, abogado para la asistencia. Y podremos decidir si tenemos un procurador para la representación. ¿Bien? Pero si le conferimos la representación al abogado, también, este hace las dos cosas, representación y defensa. Y será a este, al abogado, al quien se le notifique las actuaciones. ¿Vale? Esos órganos unipersonales. Podemos conferir la representación a un procurador y ser asistidos en todo caso por un abogado. Ahora, órganos colegiados, representación a un procurador, asistencia a un abogado. O sea, sí o sí las dos figuras te lo llevas cada una de la manita. Tan simple. Bien, y ahora, detalle importante dentro de la planta judicial actual. ¿Qué podemos considerar como unipersonal o colegiado? Cuidado, que aquí pisamos sobre terreno puntilloso. Con detalle, mientras no nos digas lo contrario, ¿vale? Y esto te lo cuento yo en el vídeo, simplemente, la sección de lo contencioso administrativo del Tribunal de Instancia, ¿vale? El Tribunal de Instancia, fíjate, el Tribunal de Instancia en global, sería colegiado, ¿vale? Porque es un tribunal, mucha gente, colegiado. Pero la sección o secciones de lo contencioso administrativo del propio Tribunal de Instancia lo podemos considerar como un órgano unipersonal. Así que abogado sí, procurador a elección. Lo mismo ocurriría con la sección de lo contencioso administrativo del Tribunal Central de Instancia. El Tribunal Central en bloque es colegiado, pero las secciones de lo contencioso administrativo del Tribunal Central, que solo hay un magistrado o magistrada al frente, uno, abogado sí, procurador a elección. Y luego ya, sí que tendríamos a la Sala de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la Sala Tercera del Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que estos sí son órganos colegiados. Entonces aquí vamos con ambas figuras, abogado y procurador, ¿vale? Y lo mantendremos así en la práctica, hasta que nos digan lo contrario. Pero claro, cuidado, nos tenemos que atar un poquito también a la literalidad de la norma mientras se mantenga así, que es las actuaciones ante órganos unipersonales, porque nos lo pueden preguntar tal cual del artículo 23, las partes podrán conferir su representación a un procurador y ser asistidas en todo caso por un abogado. Y sus actuaciones en órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un procurador y ser asistidas en todo caso por un abogado. Vale. Y el apartado tercero de este artículo 23 también es muy importante, porque hemos hablado de los unipersonales, de los colegiados, en función de la planta judicial actual, que no queda del todo claro, pero nos queda una cosa, que son los funcionarios públicos. Que los funcionarios públicos podrán comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieren a cuestiones de personal, que no impliquen separación del servicio. Fíjate cuántos detalles aquí. Funcionarios públicos, puedo llevarme a mi abogado y a mi procurador, sí, pero puedo hacerlo yo solo. Podrán comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios en cuestiones de personal, siempre y cuando no implique la separación del servicio. Si es separación del servicio, ya no puedo comparecer por mí mismo, ¿vale? Todo ello, los funcionarios públicos, cuando decidan ir por esta vía, lo van a hacer de forma electrónica. O sea,
que para defender nuestros trienios no reconocidos, los grados y otras movidas, siempre y cuando no suponga una patadita fuera de la administración pública, podemos ir a pecho descubierto sin necesidad de compañía. Y ese es el resumen, ¿vale? Volvemos atrás. Unipersonales, abogado y posibilidad de procurador. Colegiados, abogado y procurador. Funcionarios públicos, podemos comparecer por nosotros mismos en defensa de nuestros derechos estatutarios siempre y cuando no sea separación del servicio, ¿vale? De la pretensión de las partes, ¿qué nos quedaría ahora? La acumulación y la cuantía del recurso, que son los artículos 31 a 42, yo te recomendaría una leída. Te voy a dejar ese encargo, ¿vale? Porque no es muy pregunta de examen, pero de vez en cuando encontramos alguna cosa. Pero te dejo un encargo de una leída, una releída y un subrayado, ¿vale? Pero míralo siempre con la idea en la cabeza de que no profundizan mucho aquí, ¿vale? Porque si los miramos desde lejos, estos artículos 31 a 42, ¿qué pretende el demandante? ¿Qué pretendemos nosotros cuando recurrimos en contencioso administrativo contra una administración, contra un acto, una disposición? La declaración de no ser conforme a derecho, la anulación del acto o la anulación de la disposición general. Con eso ya nos valdría, ¿vale? Y además, con esa frase final, creo que vamos a parar el vídeo aquí, que ya llevamos un buen rato. Un resumen del vídeo 2. ¿Qué hemos visto? La distribución de competencias, que la competencia por razón de materia prevalece sobre el órgano administrativo autor del acto. La capacidad procesal. ¿Quién tenía capacidad procesal? Las personas físicas, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, el Ministerio Fiscal y los menores de edad para lo que les está permitido. ¿Quiénes están legitimados? La legitimación. Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o un interés legítimo. Las asociaciones, los sindicatos, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales, el Ministerio Fiscal. La frase típica de examen: la persona acosada será la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual y acoso discriminatorio, y también por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Y también la propia administración autora de un acto en lesividad. Representación y defensa. Ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un procurador y ser asistidas en todo caso por un abogado. Ante órganos colegiados, las partes deben conferir su representación a un procurador y ser asistidas por un abogado, las dos. Los funcionarios públicos podrán comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen la separación del servicio. Luego hemos visto demandados, psicodemandados, las administraciones públicas, sus aseguradoras y las personas o entidades que sus derechos o intereses legítimos puedan resultar afectados por la estimación del demandante. ¿Quién no podía poner recurso contencioso administrativo contra la actividad de una administración pública? Los órganos de la misma administración y sus órganos colegiados, salvo que una ley lo autorice expresamente. Los particulares que obren por delegación o sean mandatarios de esa administración y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la administración actuante. ¿Y contra qué es admisible sí o sí el recurso contencioso administrativo? ¿Contra qué podemos ir? Contra las disposiciones de carácter general, contra los actos expresos y presuntos de la administración que pongan fin a la vida administrativa, contra la inactividad de la administración, contra sus actuaciones materiales en vía de hecho. Y el recurso contencioso administrativo no es admisible respecto a los actos que sean reproducción de otros anteriores, definitivos y firmes, o de los confirmatorios que no hayan sido recurridos en tiempo y forma. Y ale, hasta aquí el segundo vídeo de la contenciosa administrativa. Me parece que ya me toca ponerme la corbata gris de preparación de material de estudio, repaso y trabajo. Por supuesto, el podcast, y además, ¿qué tienes? Testea, la app de test de oposiciones en la que para sacar lo mejor de ti no te hace falta ni un abogado ni un procurador. Beso enorme. Te veo en el próximo vídeo.